Pues ya son las 8 de la mañana, pues voy a ir empezando. Mucho gusto. Yo soy el doctor Evaristo Noel Lemus Reiner, residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica, y agradezco al doctor Carlos Macuset por la asesoría en esta presentación. Eh, el tema del día de hoy se llama metaloproteinasa de matriz 8, circulante derivada de células mieloides y en la susceptibilidad al estrés y la depresión. Em, bueno. Este es el nombre del artículo original y este artículo fue publicado en la revista Nature, fue publicado el 7 de febrero del 2024 y tiene esta revista un alto factor de impacto hasta de 16.6%. El autor fue Frurin Katomas, que es del Departamento de Neurociencia de la familia de Nash. Este es un hospital en la Escuela de Medicina de Icahn en Monte Sinai de Nueva York. Bueno. Como introducción, pues primeramente voy a ir definiendo cada uno de los puntos y después me voy a pasar a los métodos, que ahí me voy a ir un poquito más rápido de que fue como se fue realizando cada una de las cosas que se fue haciendo en estos ratones. Fue experimental. Primeramente, pues el estrés psicosocial tiene efectos profundos sobre el cuerpo. Principalmente va a dar alteraciones en el sistema inmunológico, lo que va a estar relacionados con el estrés, ansiedad, lo que puede conducir también a un trastorno depresivo mayor. Aquí ellos lo que querían evaluar era si las metaloproteinasas de matriz 8 aumentaban en el suero en los pacientes, sobre todo humanos, que tenían trastorno de depresión mayor. Y pues aquí lo que se encontró fue que la metaloproteinasa de matriz 8 se encontraba aumentada en ratones a los que ellos sometieron a un estrés crónico que con derrota social, los cuales definieron como CSDS. ¿Ok? Además, se observó que esta metaloproteinasa, lo que fueron desarrollando en estos ratones, fue lo que condujo a alteraciones en el espacio extracelular y también cambios en el núcleo accumbens y en el comportamiento social alterado. Okay. Esto se realizó principalmente por citometría de masas y secuenciación de ARN. Después de eso, de que se estuvo haciendo la secuenciación, se realizó una fenotipificación de células inmunitarias en la circulación del cerebro y se demostró que los monocitos periféricos se veían afectados por estrés. Y se encontró también que los monocitos migran al cerebro mostrando un aumento de expresión de la metaloproteinasa tras el estrés crónico de derrota social. También se encontró que la metaloproteinasa 8 de matriz infiltra el parénquima cerebral, como les había comentado, del núcleo accumbens y controla el espacio extracelular. Además de que estos efectos inmunitarios periféricos lo que pueden llegar a afectar va a ser directamente al sistema nervioso social y por ende al comportamiento de estos, pues en este caso de ratones, y pues fue también para ir investigando y dirigir las metaloproteinasas de matriz específicas que van a derivar de las células inmunes periféricas, lo que puede conducir a ciertos trastornos neuropsiquiátricos relacionados por estrés, tales como el trastorno depresivo mayor. Y pues esto se realizó más que nada para poder encontrar y poder dirigir también a ciertos objetivos terapéuticos donde sean novedosos para sobre todo el estrés y el trastorno depresivo mayor, porque se encontró que muchas veces los pacientes pueden ser refractarios al tratamiento y ese tratamiento que tenemos actuales no llegan a funcionar si no se trata de dirigir un poquito más pues este tratamiento. Como les había comentado, pues hasta un tercio de los pacientes no alcanzan la remisión completa tras el tratamiento de un trastorno depresivo mayor y por eso se quiere determinar los factores de riesgo para conocer también la fisiopatología y comprender más qué es lo que está pasando con un estrés crónico, con una ansiedad y comprender un poco más acerca del trastorno depresivo mayor. Se encontró que también el estrés crónico, se sabe que el estrés crónico activa el sistema inmunitario innato, principalmente dando una movilización de células mieloides periféricas como tales monocitos, neutrófilos y sobre todo también hay un aumento de la producción de la interleucina 6, lo que va a dar también como alteraciones del sistema inmunológico, como ya lo estábamos viendo, y también alteraciones del sistema nervioso central y de órganos periféricos. También va a haber trastornos neuropsiquiátricos que van a estar exhibiendo un estado de inflamación crónica de bajo grado, que va a ser el estrés y sobre todo también hace conducir hacia un estado de trastorno depresivo mayor.
dando un aumento de citocinas proinflamatorias circundantes y de leucocitos, además de que se encontró que estos leucocitos y todas estas células inflamatorias y el estrés van a interrumpir la barrera hematoencefálica, lo que va a permitir también mayor entrada de estas células hacia al cerebro y sobre todo hacia el núcleo accumbens, como se menciona en el artículo. Aquí, pues lo que se fue sometido fue hacia un deterioro crónico por estrés, lo que iba a llevar al estrés crónico por derrota social, que fueron sometidos por medio de ratones. Fue un estudio experimental donde tenían a un grupo de ratones, los cuales eran sometidos por otro ratón más agresivo, el cual más adelante les voy a ir diciendo cuánto tiempo fue, cómo se desarrolló, pero alrededor de una hora, donde también alteraron estos ratones para hacerlos más agresivos y poderlos someter a los ratones para que llevaran un contacto físico y una exposición sensorial. Este fue pues un modelo de estrés crónico por derrota social, lo que fue dando unos conflictos interpersonales y también de acoso social, como se llevó a cabo en este experimento, en este artículo, y lo que iba a dar estresores pues, psicológicos para lo que iban a precipitar hacia un trastorno depresivo mayor por medio de un acoso y dando también una afección pues, de estrés, lo que iba a precipitar en el mismo trastorno depresivo. Esto dando como un fenotipo o una expresión hacia los ratones y hacia los pacientes, una evitación social, una anedonia y una recompensa social deteriorada, también dando alteraciones fisiológicas tales como síndrome metabólico, inflamación crónica sistémica y trastornos gastrointestinales. Aquí pues se dividieron principalmente cómo iba a ver el estrés crónico y cómo llegaba a afectar a los monocitos. Se dividió a los grupos de ratones en tres. Teníamos a los ratones que eran susceptibles, eran aquellos ratones que sí tenían una interacción social alterada. Teníamos los ratones resilientes, aquellos ratones que a pesar de que se sometieron al estrés, no llegaron a presentar una interacción social afectada. Y pues los ratones obviamente que tenían control. Pues aquí se llevó a cabo una fenotipificación de alta dimensión de células innatas por medio de citometría de masas y se encontró también que y por citometría por tiempo de vuelo y encontrando que en estos ratones se encontró un aumento de monocitos inflamatorios, sobre todo los que llamaron LY6C alto y neutrófilos, además de que también hubo una disminución en células B en ambos ratones, tanto en los susceptibles como en los ratones resilientes. Aquí también se evaluó los leucocitos en pacientes con trastorno depresivo mayor y en pacientes sanos, además de que se encontró que en los pacientes con trastorno depresivo mayor iban a encontrar una leucocitosis, especialmente hacia los monocitos y hacia los neutrófilos, pero no hubo una significancia realmente hacia los linfocitos y en leucocitos en el cerebro de los pacientes. Además de que sí se encontró pues que en algunos ratones hubo leucocitos en cerebros y ratones tras el estrés crónico por derrota social, hubo un aumento principalmente de los monocitos, que era principal el LY6C alto en ratones susceptibles, pero no en los ratones resilientes. Al final de cuentas fue el que se encontró pues más alterado, eran los monocitos LY6C alto. Además de que se llevó a cabo para también evitar una contaminación al momento de estar extrayendo los cerebros también de estos ratones para que no hubiera una contaminación de leucocitos dentro de la microglia o de los macrófagos asociados a brotes. Y también se evaluó dentro ya de estos ratones también las subpoblaciones de leucocitos, monocitos, neutrófilos, células B y células T. De estas partes se evaluó las leptomeninges, la dura madre y el plexo coroideo tras la derrota social, tras el estrés crónico por derrota social, y esto fue evaluado por una citometría de flujo, encontrando que en las leptomeninges hubo un aumento de los monocitos en los ratones susceptibles y en la dura madre pues hubo un aumento también de los monocitos, tanto en los ratones susceptibles como en los ratones resilientes. Además de que también, pues, los ratones que tenían un estrés crónico por derrota social, como ya les había dicho, hubo un aumento de los monocitos en la circulación y especialmente en el cerebro, dando también una firma transcripcional proinflamatoria por monocitos. Estos fueron unos cambios transcripcionales que los cuales se fueron realizando por una secuenciación de ARN y fue más pronunciado, como les había comentado, en los monocitos LY6C alto con 785 genes en ratones susceptibles.
y además de que dio un análisis de enriquecimiento de ontología genética, y con los ratones que eran de control se encontró 311 genes, mientras que de monocitos de LY6C alto y LY6C bajo de células B y células T en los ratones que tenían estrés crónico por derrota social. Y pues los monocitos que migran al cerebro, se planteó aquí también si expresaban la metaloproteinasa de matriz 8. Aquí pues se trataba de investigar las ubicaciones exactas de estos monocitos de LY6C alto que migran. Se realizó por medio de un mapeo y se utilizó también un método de aclaramiento pues para los tejidos cerebrales que era el iDisco más. Y pues también se utilizó la línea de reporteros de CCR2RFP, y se encontró que los monocitos pues expresaban una proteína de fluorescencia roja, mientras cuando se realizaba la microscopía alta, que se fue realizada por medio de un microscopio electrónico Hitachi, y pues este también después se analizó por una citometría de masas en los ratones susceptibles, pero lo principalmente fue que se encontró los monocitos mediante la fluorescencia roja. También, pues aquí hubo la interacción social con mayor número de monocitos que se encontró principalmente en el núcleo accumbens, que estos al que el momento que están atravesando la barrera hematoencefálica van acumulándose en el núcleo accumbens, va a expresarse con una mayor evitación social, y pues también lo que se encontró es que el núcleo accumbens es la parte más o la región más sensible para la mediación de los síntomas depresivos. Al encontrarse mayor monocitos, pues esto lo que va a producir pues son mayor síntomas de trastorno depresivo mayor. Entonces, pero después también se encontró que el núcleo accumbens no aumentó el número de monocitos pues en la corteza prefrontal, solamente en el núcleo accumbens, y pues los monocitos adheridos a en la vasculatura no infiltrados en el parénquima pues no da ninguna alteración. Además, los monocitos, pues lo que hacen estos monocitos ya infiltrados dentro del núcleo accumbens, pues va a dar una mayor evitación social, lo cual va a ser inducida al estrés, como se fue mencionando. Se realizó también una secuenciación de ARN en la célula de monocitos después de este estrés crónico que fueron sometidos los ratones, los cuales llevó una derrota social, que al final expresaron unos genes, que el más importante fue los genes de los monocitos, que se encontró el LY6C alto, y del cual va a dar la fuente de la metaloproteinasa 8 por los monocitos que van a estar infiltrando en en el núcleo accumbens de estos ratones, lo que va a contribuir pues a la mayor evitación social. Bueno, y hablando un poquito de las metaloproteinasas de matriz 8, que pertenece a un grupo de colagenasas que van a estar derivadas principalmente de las células de los neutrófilos y de los monocitos. Y pues también se observó que la metaloproteinasa no va a ser secretada y no va a ser expresada por ninguna célula dentro del sistema nervioso central, sino va a ser expresada y producida por las células periféricas que se van a encontrar en el resto del cuerpo, que van a estar atravesando esta barrera hematoencefálica. Y pues la metaloproteinasa de matriz 8 estuvo entre los genes más sobreexpresados en el trastorno depresivo mayor, a comparación de estos controles que tuvo. Y se encontró que también pues esta metaloproteinasa fue lo que más se asoció a los ratones que tenían trastorno depresivo mayor, y es lo que se trató de encontrar pues en este artículo. Y pues también, ¿qué es lo que hacía la metaloproteinasa 8 dentro del parénquima cerebral? Pues era que se correlacionaba con cambios del espacio extracelular. Lo que querían ver ahora de dónde venía la metaloproteinasa 8, y pues si era derivada realmente de células mieloides circulantes. Y pues aquí lo que se midió también fueron diferentes tipos de metaloproteinasa de matriz, tanto la 2, la 3, la PRO9 y la 12. Después de 10 días de que estos ratones fueron sometidos a un estrés crónico por derrota social, eh, lo que se encontró al medir todas estas metaloproteinasas de matriz, la metaloproteinasa de matriz 8, se encontró que estaba aumentada en el núcleo accumbens, pero no en la corteza prefrontal, en los ratones susceptibles. Entonces, el órgano la región que más fue afectada, como les había comentado, fue el núcleo accumbens. Y pues también se vio que la metaloproteinasa de matriz 8, la que cuando es producida de forma periférica por otras células, pues esta va a poder acceder al parénquima cerebral, dando así todo esto del estrés por derrota social,
lo que va a dar una expresión reducida en la proteína de unión estrecha de endotelial de Claudina 5, lo que esta proteína de unión estrecha lo que va a hacer mediante cuando el estrés crónico está presente, va a dar un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y de esta forma permitiendo la entrada de la metaloproteinasa 8 directamente al cerebro por esta proteína. Bueno, aquí también hablando mismo de los cambios que va a haber dentro del espacio extracelular cerebral, pues se planteó la hipótesis que si la metaloproteinasa 8 puede acceder al cerebro a través de una barrera hematoencefálica dañada, como se veía al momento de que la proteína de Claudina 8 estaba alterada, y pues encontró que la metaloproteinasa 8, el espacio extracelular cerebral, se va a degradar de forma proteolítica, va a degradar de forma proteolítica el espacio extracelular y pues también va a dar la producción de glicoproteínas y proteoglucanos, lo que se va a unir a las neuronas y a las células gliales, lo que también va a producir el ácido hialurónico. Al interrumpir la barrera hematoencefálica mediante la depresión de la, de la proteína de unión estrecha endotelina claudina 5, va a haber, van a checar o lo que se llegó más bien fue de que sí había un aumento de los niveles de la metaloproteinasa 8 en el cerebro. ¿Y cómo se llevó a cabo para poder medir esto en los ratones? Lo que ellos hicieron fue para poder hacer esa interrupción de la barrera hematoencefálica de los ratones, fue degradar esta proteína de unión estrecha endotelial claudina 5 por medio de virus de adenosino de ARN corto para poder ver y encontrar que los niveles altos se encontraban de metaloproteinasa 8 en el cerebro. Bueno, y ya también hablando directamente de lo que se fue encontrando en cada una de las regiones, pues sí, la metaloproteinasa 8 regula la evitación social. Pues lo que se hizo aquí fue administrar a los ratones de forma intraperitoneal también esta metaloproteinasa, más el estrés crónico que fueron sometidos para darles una mayor susceptibilidad hacia el estrés y poder encontrar si había alguna alteración. Lo que también se encontró que fue una presencia social, se fue bajando y pues también estos ratones se vieron mayormente afectados. Aparte de que se sometieron al estrés, también se les agregó pues de forma externa la metaloproteinasa 8. Y también se hicieron algunas modificaciones en algunos ratones. También hubo ratones quiméricos y también otros ratones que fueron de control de tipo salvaje. Aquí lo que se hicieron fue también que a los ratones quiméricos, algunos les hicieron que carecieran de metaloproteinasa 8 para poder ver ahora sí el control. Entonces a estos ratones quiméricos lo que se hizo fue quitarles la metaloproteinasa 8 para que carecieran de estos mismos en los leucocitos periféricos. Y además se hizo los controles de tipo salvaje. Además se hizo también estos de tipo salvaje, se hizo un, ay, se me fue, un trasplante. Se les hizo un trasplante de médula ósea por medio de donadores de ratones de metaloproteinasa 8 que no tenían, que carecían su metaloproteinasa 8 y también se les agregó su metaloproteinasa 8. Entonces los ratones quiméricos se fueron también expuestos además al estrés crónico por derrota social, donde se evaluó también el espacio extracelular en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal. Además de que se encontró que había una depresión completa de la metaloproteinasa 8 en estos ratones que eran los ratones quiméricos, que validó el trasplante de médula ósea y confirmó que la fuente de metaloproteinasa 8 es el hecho que es de los leucocitos periféricos hacen que entren directamente a la barrera hematoencefálica. Y pues también se encontró que la eliminación de la metaloproteinasa 8 no mostró realmente diferencias en la locomoción, en la interacción social o en las frecuencias de las subpoblaciones de leucocitos. Y pues también esto ya una vez que se fue encontrando, se demostró que la metaloproteinasa 8 no conduce a cambios en el sistema inmunitario periférico
pero va a dar los ratones que eran quiméricos, que no tenían la metaloproteinasa 8, se dio una menos evitación social que en un ratón control, que sí tenía la metaloproteinasa 8 y aparte tenía un estrés crónico por derrota social. Entonces, lo que sí está demostrando que la metaloproteinasa 8 directamente en el aumento en el núcleo accumbens, pues sí va a dar una evitación social y también al riesgo de trastorno depresivo mayor. Y pues también, regresando un poquito a la metaloproteinasa 8, que va a regular el espacio extracelular y la neurofisiología. Y pues se encontró que también la metaloproteinasa 8 va a estar vinculado con los cambios en el líquido, en el espacio extracelular y la neurofisiología del núcleo accumbens. Esto se realizó por medio de microscopía electrónica de transmisión y se evaluó si el espacio extracelular, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal realmente si tenían algún cambio. Lo que se encontró que no se encontró realmente algún cambio en la corteza prefrontal en los ratones control que tenían la metaloproteinasa 8 a comparación de los ratones quiméricos. Y entonces aquí lo que hubo un aumento inducido por estrés que va a producir metaloproteinasa 8, va a dar alteraciones tanto en el espacio extracelular del núcleo accumbens y pues la neurofisiología realmente sí va a estar alterada del núcleo accumbens, lo que va a dar, como les había comentado, pues esta evitación social, principalmente por promover todo este estrés. El estrés promueve también que las interacciones de las células inmunitarias periféricas con el cerebro den a una alteración del comportamiento social y pues la depresión. Aquí el final de la metaloproteinasa 8 va a prevenir una evitación social cuando se está promoviendo el estrés crónico social. Entonces aquí, pues sí está habiendo algunos cambios. Y estos pues ya son los métodos. Aquí realmente los métodos son lo que se fue haciendo con cada uno de los ratones. La verdad es un lenguaje muy técnico, me voy un poquito más rápido, pero les voy explicando cada uno de los puntos, cómo se fue realizando, con qué tipo de ratones lo fueron haciendo. Y principalmente, pues para cada uno de los ratones que se experimentó, fueron diferentes tipos de lotes y diferentes tipos de ratones, tanto géneros de los ratones. Para los ratones por los cuales fueron prometidos a estrés crónicos por derrota social, fueron ratones de este lote que tenían 7 semanas. Para los ratones que fueron trasplantados de médula ósea, pertenecían a este tipo de lotes que era de las 4 semanas. Y los ratones CD1, que eran machos de 4 a 6 semanas, que eran los ratones que iban a ser los agresores, los que iban a someter al estrés crónico. Entonces, estos tenían de 4 a 6 semanas y también se tenían a los ratones CD1, que eran hembras, y también se usaron también a los machos F1, que eran como agresores. Todos los ratones que se trajeron de forma externa también fueron aclimatados durante 1 hora en ese entorno para que se pudieran ir adaptando al mismo. Y todo este medio se llevó principalmente, hablando éticamente, por medio de la guía para el cuidado de uso de animales del laboratorio del National Institutes of Health y el Comité Institucional de Cuidado y el Uso de Animales a la Escuela de Medicina de Icahn de Monte Sinaí, en Nueva York. Bueno, para los ratones que iban a ser los agresores para llevar a cabo este estrés crónico por derrota social, fueron los ratones CD1, que se evaluaron por 3 días consecutivos para poder decir que eran ratones agresivos y poder llevarlos a cabo en el experimento. Estos ratones masculinos pues eran sometidos también con hembras y pues también se inyectaron un compuesto que era el AAB, HMD3D, que iba a activar a las células ERA2 y que se le inyectaron también clozapina N de óxido. También se llevaron a cabo el estrés crónico por derrota social con una interacción física directa de los ratones agresores con los ratones que iban a ser los susceptibles para que tuvieran esta interacción con los ratones que definieron como CD1 y en los ratones quiméricos solamente se llevó a cabo por 5 minutos. Y después de este estrés, el ratón se tuvo que examinar de manera meticulosa para ver que no tuviera ninguna alteración en alguna capa de la piel y poder decir que el ratón estaba íntegro. También se llevó el estrés subumbral con interacción social. Fueron periodos de tres periodos de 5 minutos con interacciones físicas directas en un ratón agresivo, CD1, y 24 horas después que se realizó una prueba de interacción social para ver si tenía realmente cambios.
24 horas después de que se volvieron a colocar en arena para ver su entorno y para que estuviera, ver principalmente el comportamiento. Antes de colocarlo ahí, se llevó a cabo una limpieza de las jaulas por medio de etanol al 70% y se colocó nuevamente arena. Y también el tiempo que pasó en las cercanías del recinto. Esto es de lo más importante que se tiene en esta diapositiva, que fue para la clasificación todo esto de someter al ratón nuevamente al estrés crónico, retirarlo, volverlo a meter. Fue para dar ahora sí lo que sería la clasificación de los ratones, tanto resilientes como susceptibles, dando el índice de interacción social mayor a 1, que iban a ser los ratones resilientes, los que a pesar de que tenían ese estrés crónico, podían adaptarse al medio y no presentar realmente una inhibición social o que tuvieran su alteración social alterada, y los ratones susceptibles eran los que tenían un índice de alteración social pues disminuida menor al 1%. Y pues para el estrés crónico también se llevó a cabo pues por medio de una inyección peritoneal. Uno fue por medio del estrés crónico, que fueron a las ratones hembras que fueron sometidas a un estrés por 21 días, que fue diarios por 1 hora, y también se le dio descargas eléctricas a 0.45 miliamperes. Para la otra parte se le hizo también una inyección intraperitoneal, donde se llevaba a cabo la activación de acetato 4 de aminofenil mercúrico, y también se diluyó con solución salina, y la dosis pues fue dependiendo de la respuesta del mismo ratón, que se llevó de 50, 100 y 200 microgramos por kilogramo. Bueno, después de eso, de estar sometiendo a los ratones para poder dar la investigación y para poder dar todo este compuesto, se tuvo que llevar al ratón a llevar a cabo una cirugía estereostática de transferencia viral e infusiones de hialuronasa para poder alterar también pues esta misma barrera hematoencefálica, que se llevó a cabo a las 6 semanas de edad, que se inyectó ketamina y xilacina, y se colocó ahora sí el ratón en un instrumento estereostático donde se hizo un knockout de la claudina y se inyectó 0.5 de este virus, y se dio también la que expresan la AAB29 y también la otra proteína de la claudina, y esto se vio principalmente en el núcleo accumbens para poder ver si tenía la alteración y poder degradar esta barrera hematoencefálica. Y pues también las quimeras de las médulas óseas se eliminó primeramente para poder hacer esa diferenciación también de los ratones quiméricos y los ratones que se llevó a cabo el trasplante de médula ósea. Se tuvo que eliminar este sistema inmunológico periférico mediante la irradiación de 11 Gray y 5.5 Gray de 3 a 4 horas, donde se aislaron las células progenitoras hematopoyéticas, y se dio también a cabo una segunda dosis de irradiación de forma retroorbitaria, para que el nivel de quimerismo se pudiera medir en la citometría de flujo, y se comprobó que tenía los huéspedes y el donante, se comparó con uno con otro, y pues también aquí lo que se hizo, se midió la metabaloproteinasa 8 en el plasma para poder diferenciar a estos ratones. Y también para la preferencia del lugar condicionado social, pues aquí fue un experimento de condiciones donde se cambió todo el entorno del ratón, donde se aplicó una luz roja para que se habituara primeramente durante 1 hora y poder ver los comportamientos. Entonces tenía una media neutra y dos adyacentes que tuvieron una preprueba para que exploraran primeramente el ratón 20 minutos por 4 días, y el día de la prueba ahora sí se sometieron de manera libres y para ver el comportamiento durante 20 minutos, ahora sí con esta luz. Después de este proceso, también lo que querían llevar a cabo era la prueba de preferencia de la sacarosa para ver si no tenían una evitación social, y también evitarse también ellos mismos buscar hacia el placer y tener evitar el placer principalmente, por lo medio que se hizo con una prueba de sacarosa, ver si el ratón realmente buscaba satisfacer esta necesidad con la sacarosa, donde se quería ver si no tenían el comportamiento hedónico sobre el estímulo gustativo dulce, que era la forma comparativa que lo iban a hacer. Aquí se colocaron dos botellas, que después se intercambió por una que contenía sacarosa al 1%, y después se intercambiaron de posiciones, y después de otras 24 horas se evaluó la preferencia del ratón, a ver si tenía algún cambio.
Después se hizo la evaluación de la prueba de la salpicadura, que era evaluar el comportamiento del autocuidado y también las condiciones de luz roja durante una hora, y donde aquí lo que se hizo fue el rociamiento de la sacarosa al 10% en la espalda del ratón, y se registró su comportamiento durante 5 minutos para ver si tendría realmente alguna alteración. Bueno, y después de esto se hizo también otra prueba que fue del laberinto elevado en forma de cruz. Aquí se evaluó el tipo de ansiedad que llegaba a presentar el ratón. Primeramente se colocó el ratón durante una hora y después 5 minutos en el laberinto con la luz, perdón, con este laberinto en forma de cruz, con luz roja. Y aquí también se evaluó el comportamiento que se registró con el sistema de nodules de Eton Vision. Después de esto se realizó la citometría de masas, que fue una recolección de tapón de clasificación celular activado por fluorescencia. Aquí a los ratones se anestesiaron con hidrato de clorar al 10%, y aquí fue donde ya pues al ratón se tenía que sacrificar para extraer los cerebros, y pues aquí lo que tenían que hacer fue la extracción de las leptomeninges, las cuales fueron cortadas, y después también tuvieron que ser procesadas mediante una suspensión celular que se incubó por 30 minutos a 37 grados, y pues aquí se tenía que tener una autodigestión para poder extraer más puramente pues ese tejido, y que se detuvo con que fue esta autodigestión se llevó a cabo con el ácido etil diaminotetraacético. Y pues después de esto se sedimentaron y resuspendieron al 30% de percol, se centrifugaron y se aspiró también la mielina a la capa superficial de los leucocitos para la citometría de masas. Aquí lo más importante, después de todo este proceso, que se hizo la extracción de las leptomeninges, la autodigestión, el lavado, y ahora se llegó que se pudiera teñir estos tejidos, que fueron teñidos durante 30 minutos en hielo con una mezcla de anticuerpos conjugados o a metal. Se incubaron también con cisplastino durante 5 minutos para excluir todas estas células muertas, y pues se fijaron también con una solución salida taponada con fosfatos, y que contenía además también formaldehído al 1.6%. Y después las muestras se adquirieron en un citómetro de masas que era el CY-TOF2, que era equipado por un sistema de fluidos de Super Sampler. Y pues aquí también lo más importante fue que se llevó a cabo un análisis de datos con un cluster Gramer para la citometría de masas. Y también se hizo otro, después de la citometría de masas, se hizo un ordenamiento celular activado por fluorescencias y secuencia de ARN a granel de subpoblaciones de leucocitos. Aquí lo que se trataba de medir era si las poblaciones de los leucocitos y ver cuáles eran los activados como los habíamos visto. Aquí se llevó la recolección de sangre por medio de este tapón de clasificación celular activado por fluorescencia, donde se llevó en el pellet de bloqueo de receptores y se pasó también al hielo durante 30 minutos. Los leucocitos se tiñeron con estos anticuerpos, y después se ordenaron de manera directa en trisol, y se clasificaron las células con un clasificador de células BD, que era el FACS Area 2, y todo este análisis se llevó a cabo por el sistema software FlowJob. Estas muestras pues fueron congeladas en hielo seco, y fue donde se extrajo el ARN con el kit del RNA-seq micro, donde aquí se trataba de evaluar las concentraciones de ARN que se llevó a cabo con el nanodrop de Bionalizer, y después se codificaron estas bibliotecas con códigos de barras para poder llevar a cabo su expresión. Y también se realizó la secuenciación que se realizó en GeneWish con lecturas cruzadas de secuencia de asignados que asignaron las MM10, que se utilizó el HiSat-2. Y después también se realizó una clasificación de las células con fluorescencia activada y citometría de flujo de células inmunes en las leptomeninges, la duramare y el plexo coroideo. Aquí era lo que se trataba de medir las subpoblaciones de leucocitos que se aislaron, y pues aquí a los ratones se llevó todo este proceso que ya les había comentado, tanto la anestesia con el hidrato cloral, luego la extracción de las leptomeninges que se llevó a cabo en el hielo, después la digestión de estas leptomeninges, y las que no llegaban a digerirse completamente pasaban a través de un tamiz celular, se llegaban a centrifugar, se lavaban, se teñían
se clasificaban con los anticuerpos y pues al final se realizaba la citometría con el software FlowJo. Aquí también se llevó a cabo el líquido cefalorraquídeo artificial y una secuenciación de ARN de célula única, donde los monocitos que traficaban al cerebro y a las células mieloides residentes al tejido, el tejido se transfirió a DPBS y se homogeneizó con pistilos de una solución taponada con fosfatos en frío y luego se hizo un tamiz celular en el tubo de 15 mililitros. Aquí también pues se llevó a cabo todo este proceso, el lavado, la clasificación, el análisis de la citometría de flujo, luego la secuenciación del ARN y también esto se llevó a cabo por medio de la facilidad de Facilidad Central de Células Únicas del Centro de Genómica de Columbia en Nueva York y también se llevó a cabo una transcripción inversa que se realizó con cebadores oligoadaptadores con códigos de barras y pues aquí también se llevó a cabo el ADN que se purificó con perlas de AMPure XP y se balizó con un Agilent Tape Station y se llevó a cabo pues todo esto al final en la biblioteca del protocolo con modificación del kit Nextera XT. Esa secuenciación se llevó a cabo en bibliotecas que se secuenciaron con Illumina NextSeq 500-550. Las lecturas se realizaron en STAR y se detectaron al menos 3 células y se excluyeron las características que no estaban expresadas. El método de iDisco State Imagen y Análisis Clear Map se llevó 24 horas después de la interacción social, se inyectó el CCR2FP y se transfundieron de forma transcardíacamente ahora la solución salina taponada de fosfatos, se disecaron los cerebros y se fijaron ahora de esta forma con paraformaldehído, se tiñeron de acuerdo a todo este protocolo y se hizo la tinción iDisco con el anticuerpo RFP que se incubaron durante 7 días y estas células se cuantificaron con el módulo de detección celular y con parámetros de detección de células óptimas validados por funciones de interacción de intensidad y señal. Después de todo esto, pues ya se llegó al Western Blot, donde se realizaron después de todo este preparado de este tejido de las leptomeninges, de todo este estrés social, ahora se llevó a cabo los cortes bilaterales del núcleo accumbens que se llevó por medio de un descongelamiento breve sobre hielo y fueron digeridos durante 60 minutos y pues esta concentración de proteínas también determinó pues mediante el uso del kit de ensayo de proteínas de BC de BCA PEER y también se encontró la proteína total que se separó por medio de electroforesis en el gel de poliacrilamida y también se llevó a cabo un bloqueo de membranas con leche descremada al 5% para poder observarlos. Después se lavaron, se incubaron los anticuerpos secundarios con anti-IgE, antimonoglobulina G y se realizó un sustrato de Western Blot SL Pierce y pues después también se hizo una PCR cuantitativa en tiempo real, la cual se encontraba el aislamiento del ARN en monocitos que fue llevado a cabo por el nanodrop. Se transcribió de manera inversa a ADNC, que se utilizó el QScript y se realizó todo esto de la PCR, se usó el sistema de SYBR, Fast Advanced Master Mix, y también se realizó a cabo un sistema de electrofisiología ex vivo, donde se llevaba a cabo todo este mismo proceso, pero aquí se extraían más rápido los cerebros de los ratones y donde se realizó también secciones coronales con un comprestomo y se llevó a cabo en una parte con el líquido cefalorraquídeo artificial. Se llevó a cabo durante 60 segundos, donde también este líquido cefalorraquídeo artificial se mantuvo con una oxigenación siempre de 95% y un 5% de dióxido de carbono. Se transfirieron de manera individual a una cámara de grabación que se perfundió de manera continua de 2 a 3 mililitros de este líquido cefalorraquídeo oxigenado y pues también se visualizó con un microscopio para verificar la lente de contraste con una interferencia infrarroja que además también intercambiaba con una iluminación blanca y pues aquí todo esto se registró por medio del ClamFit 11 y se analizaron con R. Aquí pues viene también una parte importante, no concluye todavía bien este estudio,
pero ya también estaban viendo la interacción y también la participación en humanos acerca de estos ratones que se llevaron a cabo por medio del estrés crónico por derrota social. Ya también se incluyeron ciertos humanos, pero no concluyen en sí en nada y no concluyen en qué, cómo pueden y cómo van a ayudar en esta parte para las nuevas terapias y cómo fue el procesamiento también de las muestras biológicas en los participantes humanos. Aquí estos participantes humanos tenían que tener como criterio de inclusión que eran pacientes con trastorno depresivo mayor, los cuales fueron evaluados con una entrevista clínica estructurada para el DSM-5 y que fueron reclutados en el Centro de Depresión y Ansiedad para el Descubrimiento de y Tratamiento en, en la Escuela de Medicina de ICANN en Monte Sinaí. Y pues los controles fueron la junta de la Escuela de Medicina de ICANN de Monte Sinaí, donde se aprobó el estudio, proporcionaron el consentimiento informado por escrito y la información demográfica y se realizó también una evaluación psiquiátrica para poder incluir a estos pacientes y todos estos pacientes pues completaron el inventario rápido de sintomatología depresiva para medir la gravedad de los síntomas depresivos y también el autorreporte que se llevó a cabo de la escala de estrés percibido, que fue mediante 10 ítems y fuera para determinar los niveles de estrés percibido. Y los participantes se sometieron a las pruebas bioquímicas, hematológicas, toxicológicas y pruebas de embarazo. Pues la sangre se extrajo para el aislamiento de estas células mononucleares, por medio de las células mononucleares de sangre periférica, se descongelaron con un baño de agua, cual se encontraba a 37 grados, y se centrifugaron, después se resuspendieron en un tapón, de tapón de clasificación celular activado por fluorescencia, y se bloqueó la unión de receptores del anticuerpo que se utilizó, el CD16. Estas células se lavaron y se tenían los anticuerpos primarios, que fueron estos, tanto el CD45, CD19, Y7, el anti-CD4, el CD24, perdón, el anti-CD38 y el anti-inmunoglobulina D. Se lavaron, se suspendieron antes, se realizaron el análisis de células de BD, se analizaron los datos y también se llevó a cabo por medio del software FlowJob y también se llevó a cabo una citometría de flujo con el software FACS-Diva. Realmente fue lo único que incluyeron, no han concluido tampoco los resultados en estos humanos y tampoco arrojaron los datos concretos hacia la conclusión de este estudio. Y también se llevó a cabo un ensayo inmunoenzimático por enzima, donde se llevaba a cabo para la unión de la enzima, se realizó por medio de ELISA y se encontró que la metaloproteinasa 8 se midió se midió la proteína total, perdón, y se llevó a cabo con un kit de ensayo de proteínas BCA de Pierce y los niveles se calcularon a partir de una curva de dilución de un software Softmax Pro y también se llevaron a cabo un ensayo multiplex con citocinas y quimiosinas en el plasma, se determinó con un panel multiplex y también se llevó a cabo por citocinas y quimiosinas de ratón de un multiplex map y pues se llevaron a cabo pues también las ensayos multiplex de todas estas metaloproteínas que fueron medidas en el ratón. Ahora, pues, ¿cómo fue la microscopía electrónica de transmisión y en el análisis? Pues aquí, pues, para el tejido se seccionó con un vibratomo y las secciones se sumergieron en un líquido con propano líquido enfriado en nitrógeno líquido, se lavaron con metanol anhídrico y después se infiltraron con resina para poder hacer los cortes. Los cortes fueron cortes ultradelgados con una cuchilla de diamante de un micro ultratomo y pues se tomaron 10 imágenes por ratón con un microscopio electrónico Hitachi 7700 que se habían marcado con fluorescencia roja y era la observación de estos monocitos los que se llegaban a encontrar una vez que se hacía todo este proceso para la extracción de los cerebros, la tinción y concluir que eran los monocitos los que se encontraban principalmente en el núcleo accumbens. Aquí también se llevó a cabo la inmunohistoquímica y la microscopía focal, que se llevó a las secciones que se incubaban los anticuerpos primarios anti-CD31 de ratón, anti-RFP de conejo, de cabra, y también se llevaron a cabo, se lavaron estos tejidos y las imágenes fueron capturadas también con otro microscopio cofocal que fue el 6 LSM 780 con una reconstrucción tridimensional. Con el software que se utilizó fue el IMARIS. Y pues para la biotinilización, que la biotinilización es un proceso químico mediante el cual
una biomolécula como una proteína o un ácido nucleico de un lípido se modifica mediante la adición de una molécula de biotina. Entonces fue lo que se realizó aquí con la biotinilización de la metaloproteinasa 8, se realizó con el kit SLIC sulfo NHSS de biotin y se separó el biotinilo, no utilizó columnas de centrifugación, se recuperó proteínas y se inyectó de manera retroorbitaria y pues también después de 2 horas de circulación de que estos ratones se había administrado esta biotinización, se sacrificaron. Y pues también se llevó a cabo de una conjugación de conjugado de Oregon Green de 488 de una proteína de unión y biotina de neutravidin y contramarca de un conejo antineuni y un anti-CD31. Bueno, como conclusiones personales, pues se llevó a cabo pues una selección y una evaluación psiquiátrica de los pacientes con trastorno depresivo mayor que fueron seleccionados y evaluados con la escala para la selección del DSM-5 y de severidad de síntomas mediante la escala de IDRS, DSR para asegurar el corte bien definido y controlado. Los criterios pues, de exclusión que se llevaron fueron por escrito y preparación de muestras que se excluyeron aquellos que tuvieron alguna otra condición médica. La otra conclusión fue que la citometría de flujo del análisis inmunológicas para las PBMS fueron procesadas y teñidas con anticuerpos fluoroconjugados para identificar células B que se encuentran involucradas en el trastorno depresivo mayor. Los métodos avanzados de microscopía electrónica y análisis de imagen que se utilizó técnicas avanzadas para la congelación y el sumergimiento de estos tejidos a baja temperatura para obtener unas imágenes con un sistema de software especializado y también la biotinilización que se utilizó para un seguimiento de proteínas de modelos muridos, que fue también que permitió el seguimiento de la metaloproteinasa de matriz 8 y la localización precisa de la proteína, facilitando su distribución e impacto en la fisiopatología del trastorno depresivo mayor. Y pues también el análisis estadístico riguroso y control de calidad que se utilizó programas de Grau PAT, PIMS, y pues también para el análisis de identificación y exclusión de valores atípicos mediante la prueba de GUMS. Este artículo, pues la verdad no llegó a ninguna conclusión. Realmente es un artículo que no concluye en sí en nada, nada más en conclusión es que se encuentra una metaloproteinasa 8 en el núcleo accumbens, lo que te puede dar tanto un deterioro social como no te lo puede dar, sino más bien ahí todavía siguen clasificando en esta parte para la resiliencia también de los ratones. Es un poco concluyente o más bien nulo concluyente, pero se ocupan más investigaciones para ver si se conoce un poco más acerca de la fisiopatología del trastorno depresivo mayor. Fue un artículo pues un poco difícil, yo sé, pero pues es un artículo que usa mucho lenguaje técnico y científico, pero pues se encontró que la metaloproteinasa 8 realmente sí puede llegar a afectar de manera directa el núcleo accumbens y en cierta parte hacia la corteza prefrontal, aunque no se encontró. Y pues ya como el checklist, ¿por qué se realizó el estudio? Se realizó para evaluar los síntomas psiquiátricos y el nivel de estrés, análisis de biomarcadores inmunológicos y bioquímicos y investigación de factores genéticos y epigenéticos también y la comprensión de mecanismos fisiopatológicos, principalmente el mecanismo fisiopatológico y también las novedades terapéuticas. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue un estudio cuantitativo y se basó en un estudio observacional, comparativo y experimental con sujetos con trastorno depresivo mayor y controles sanos, aunque también el trastorno depresivo mayor en sujetos aún no concluye, nada más lanzaron como el primer review. Y también fue apropiado el diseño de estudio para el amplio campo de investigación, aún falta definir más para poder obtener conclusiones más concretas. ¿Fue ético el estudio? Pues sí y no, porque fue ético en el sentido de que sí, porque se utilizó en la guía de cuidado para el uso de animales de laboratorio y tuvo la aprobación también del Comité de Revisión Institucional con el consentimiento informado y una compensación para los participantes, en este caso para los pacientes humanos, pero para los ratones pues se tuvo que llevar un proceso también donde pues se llevó a cabo un estrés social y una afección también hacia ellos mismos, pero siempre cuidando la guía. El estudio fue original, sí, porque aporta desde puntos de innovación, tanto en la metodología, ya que está usando nuevas metodologías, en el sentido de que está incluyendo varias para poder llegar
hacia, hacia algo concreto, que también se está utilizando biomarcadores inmunológicos y reclutamiento de evaluación en un centro especializado y también el análisis del PBMCS. ¿Fueron válidos los resultados? Sí, por los métodos rigurosos de controles adecuados, análisis estadísticos apropiados y porque es repetible y reproducible, pero pues aún falta todavía. ¿Cuáles son los resultados? Pues todavía faltan aún más estudios para poder concluir. Apenas estamos en fase 1 de este estudio para poder observar los resultados en humanos. Estamos viendo apenas una pequeña parte de lo que viene siendo la fisiopatología, de lo que puede llegar a causar un estrés crónico, lo que va a llevar a una derrota social y también a una anedonia. ¿Los resultados me ayudarán a cuidar a mis pacientes? Pues tal vez sí, sí, más bien sí, porque se conocerían nuevos marcadores inmunológicos para los pacientes que tienen un trastorno depresivo mayor, más enfocado hacia los pacientes y a los doctores en psiquiatría para que puedan ayudar a sus pacientes con un trastorno depresivo mayor y también a buscar unas nuevas alternativas en el tratamiento de este mismo trastorno depresivo mayor. Y por último, también quería hacerles la amplia invitación para y recordar que vamos a estar celebrando el día sábado el Highlights número 37, que se llevará a cabo el día 6, el curso para padres, pacientes y familiares con pacientes con alergia y asma. El día 8 que tendremos los talleres precongreso y el día 9 que será la reunión científica anual que la llevaremos a cabo la número 37 en el auditorio polivalente. Este es el título nuevamente y pues sería todo. Gracias.